A través de los siglos, la Iglesia Católica ha pedido a sus fieles que prediquen con el ejemplo. ¿Ha podido la institución hacer lo mismo? Una razón de la crisis del catolicismo es los escándalos. Hay un escándalo mayúsculo que es el escándalo de pederastia. ¿Pudo haber cerrado sus puertas a quienes pensaban diferente? A Giordano Bruno lo quemaron por pensar distinto. ¿Es contradictorio poseer riquezas y bienes materiales? ¿Cómo es posible que predicas la opción por los pobres, que predicas la justicia y después tienes un banco? Mi sembra, molto contraddittorio. ¿Han ocurrido episodios que van en contra del amor por el prójimo? La Iglesia Católica es ambigua. Va a decir que todos son iguales, pero en el momento de la práctica, las mujeres y los homosexuales no entran dentro de su territorio. ¿Puede la Iglesia hacer realidad el mensaje de Dios sin caer en contradicciones? Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. El 16 de marzo de 2013, el Papa Francisco pronunció una frase que se transformó en símbolo de su gestión. Pero, ¿por qué dijo esas palabras? ¿Acaso la Iglesia no es para los más humildes? Gesù sceglieva i piccoli villaggi che erano più abbandonati. Tant'è vero che la sua predicazione, come quella degli Apostoli, fu all'inizio diretta prevalentemente alle fasce escluse. Si potrebbe dire che Gesù fece una scelta preferenziale dei poveri e fece una scelta di classe. Miremoslo desde la última cena. En la última cena está la institución del amor, está la institución de la Eucaristía, hagan esto en memoria mía, y está la institución del servicio. Lo que yo he hecho con ustedes, háganlo con sus hermanos. L'origine della Chiesa Cattolica così come è diventata è un'origine, come diceva Gesù, come il granello di senape, è un'origine umile, piccola, solo che c'è il destino delle cose storiche che francamente sfuggono anche alle loro origini. Los lujos, el poder, el sexo, el dinero, no es la respuesta del hombre. El hombre no viene a eso. El hombre viene es a peregrinar, ¿sí? Es decir, a viajar, a cambiar, a pulirse, a lavarse para poder llegar al lugar donde el hombre debe de estar. Según la tradición y nuestra fe cristiana, somos ángeles y tenemos que vivir como ángeles. Y el ángel no vive de lo material. El ángel vive de la esencia espiritual. ¿Cómo se transformó en una de las instituciones más poderosas y ricas del mundo? El papado que se va desarrollando desde los comienzos del cristianismo, del siglo I en adelante, sobre todo a partir del siglo VI, va a tener cada vez más y más riquezas a lo largo de la historia medieval. Básicamente porque conventos van a tener muchas tierras y porque muchos individuos antes de morir van a donar sus tierras a la iglesia. Como historiador de la Edad Media visito muchísimas iglesias y uno de los puntos que tenemos que ver es la riqueza de la iglesia a lo largo de los siglos frente a la pobreza inconmensurable de las masas. En un momento, estamos hablando fin del siglo XII, 1180 aproximadamente, donde la iglesia está en su momento de mayor lujos y comienzo del amor por la riqueza, el poder, los papas con sus cortesanas, con las prostitutas que se va a ir extendiendo durante muchísimos siglos, esa contradicción total entre el discurso cristiano y la práctica cotidiana. Fedeli la Chiesa li perde in questo scontro tra l'immagine ideale di sé e la sua pratica. E la pratica richiederebbe molte modifiche ancora probabilmente. ¿De qué manera la Iglesia fue incrementando su patrimonio? Il patrimonio immobiliare della Chiesa arriva da una serie di donazioni che sono state fatte nel corso dei secoli. Ancora oggi
Da un punto di vista immobiliare ci sono migliaia di donazioni che vengono fatte nel mondo alla Chiesa Cattolica. El Papa que está en Roma tiene más territorio de lo que posee cualquiera de los reyes gobernantes en Europa en los siglos XIV y XV. Continuando con esto, ¿sí? Vas a tener entonces mucho dinero, vas a tener inversiones, la Iglesia va a invertir su dinero en todo tipo de empresas y constantemente va a venir dinero a las arcas de Roma. ¿Cómo es posible que predicas la opción por los pobres, que predicas la justicia y después tienes un banco en el que inviertes tu dinero en otros niveles, como bueno, puede ser las armas de guerra o negocios no tan coherentes con la práctica de la justicia y de los pobres? ¿Cómo se explica la creación del Banco del Vaticano? El Vaticano no quería que las instituciones católicas perdieran dinero que les había sido donado por benefactores, por católicos, por personas, la mayoría de ellas sencillas, no querían que se perdiera dinero por el camino. Y nació así el Banco Vaticano. El Vaticano no tiene por qué tener un banco, porque no tendríamos por qué estar metidos en un sistema económico globalizador che genera corruzione e pobrezza, o che è frutto della corruzione. La Chiesa, per essere più umile, deve essere più povera, anzi deve essere povera, deve avere uno spirito povero, della prima beatitudine, beati i poveri in spirito, perché deve riconoscere e vivere che tutto quello che la Chiesa possiede è un patrimonium pauperum e deve essere messo a servizio dei poveri. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Santa Sede a esta polémica? A un certo punto, quando arriva Papa Francesco, si decide che bisogna ripulirlo. Addirittura qualcuno pensa che sia importante chiuderlo, perché è una contraddizione che il Vaticano abbia una banca. Yo soy una orden religiosa que tengo que enviar dinero a un país en el que la Iglesia está perseguida, a un país en el que los católicos están en cierto modo reprimidos, necesito una institución bancaria que me asegure que se hagan estos giros de dinero sin robar. Secondo qualcuno che pensa che il Vangelo debba essere una sorta di guida, no? del Vaticano, e il Vangelo non scrive da nessuna parte che gli apostoli e i successori di Pietro devono costruire una banca. Pero la ayuda del Banco Vaticano alcanzó solamente a las organizaciones religiosas. Muchos utilizaban la amistad con sacerdotes o con instituciones católicas para abrirse una cuenta en el Vaticano y utilizarla como blanqueo de dinero. Tenemos que entender que dentro de los aparatos eclesiásticos hay auténticos grupos mafiosos y entonces esos grupos mafiosos están coaligados con una serie de situaciones impresentables, ¿no es cierto? Y auténticos delincuentes. Lo que el Papa Francisco ha pedido es que las estructuras de la Iglesia se utilicen para ayudar a las personas. ¿Qué debería hacer la Iglesia? Gli appartamenti che vengono regalati dalla Chiesa spesso e volentieri non vengono utilizzati per i poveri, per i profughi, non vengono affittati oppure a prezzi di mercato in modo tale che poi con quei guadagni la congregazione, per esempio Propaganda Fide, che la maggior proprietaria immobiliare del Vaticano, possa aiutare le missioni all'estero, ai paesi del terzo mondo. Meglio sarebbe che la Chiesa amministrasse bene il suo patrimonio e lo usasse per assistere poveri, malati, ospedali. Il cardinale resta ancora, mentre parliamo, nell'attico, a godersi un attico bellissimo con un sistema Bose da 30.000 euro e con i marmi di Carrara nei bagni. Mi sembra, diciamo, molto contraddittorio come tipo di azione da parte del Vaticano. ¿Vender las propiedades del Vaticano sería la solución? Obbligare la Chiesa a vendere tutto il suo patrimonio e darlo ai poveri. Questo qualcuno lo ha pensato. Ma intanto i poveri, una volta preso tutto il patrimonio della Chiesa, potrebbero diventare poveri di nuovo. La venta de propiedades de la Iglesia para acabar con la pobreza en el mundo sería útil,
pero serviría solo a tapar un problema, ¿no? Es una de las grandes incoherencias que tenemos que enfrentar la Iglesia Católica. Por lo tanto, no tendríamos que ser una institución con tanto poder en el mundo, ni con tanto poder económico, ni con tanto poder adquisitivo. Más que vender propiedades de la Iglesia para acabar con el hambre en el mundo, lo que el Papa Francisco propone es que se utilicen, que se dediquen las propiedades de la Iglesia a ayudar a las personas, que se dediquen a acoger a refugiados, que se dediquen a ayudar a madres que tienen dificultad para dar a luz, que se dediquen a hacer talleres para dar trabajo a las personas, che la Iglesia viva al servizio delle persone. Finché i cardinali continueranno a vivere nelle stanze da 500 metri quadrati, invece che andare in mezzo alla gente e vivere come viveva Gesù Cristo, è difficile che ci sia un cambio mentale da parte della curia. ¿Qué cambios aplicará la Iglesia? ¿Logrará hacer realidad el reclamo de sus fieles? Me gustaría una iglesia más austera, pero no solamente en el sentido de despojarnos cada vez más, sino de compartir no solamente cuando son momentos de crisis, en lo material y en lo existencial también. Una anécdota que me ha llamado la atención, que es muy bonita. Ha habido una reunión con todos los seminaristas de Roma, de la Aula Pablo VI, con Papa Francisco. Y Papa Francisco, delante de todos los formadores, empieza a decir, ¿por qué sabéis que cuando un sacerdote le da el trago, no es un problema, pero el pueblo se lo perdona? Cuando un sacerdote tiene un deslice con una mujer, eso es un problema, pero el pueblo se lo perdona. Y al final Papa Francisco dijo, pero cuando un sacerdote no vive la pobreza, no es pobre, no es disponible para el pueblo no se lo perdona. Y eso es lo que yo llamo sacudir, es decirle, mira, tú puedes ser débil, porque no eres un superior, pero tienes que vivir totalmente volcado hacia los demás, porque el sentido de tu vida es el amor, es lo que has elegido. Entonces vive con coherencia eso, que también es bonito. Muchos fieles han cuestionado las contradicciones de la Iglesia y aseguran que estos hechos generan dudas en quienes piensan diferente. ¿Qué sucedió cuando los científicos negaron la existencia de Dios? ¿Cuál fue la actitud de la Iglesia frente a quienes buscaron respuestas desde el pensamiento? ¿Acaso la razón es enemiga de la fe? El 28 de noviembre de 2016, el Papa Francisco recibió a Stephen Hawking en el Vaticano. El astrofísico, declarado ateo, asistió al encuentro Ciencia y Sostenibilidad. Pero ¿fue siempre tan amigable el vínculo entre la Iglesia Católica y la comunidad científica? Muchas veces una cosa es la que se dice y otra la que se practica. Pero de la misma manera también ha habido contradicciones entre la ciencia y la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la mirada que se construye desde la razón? La palabra fe tiene muchos matices. Hebreos 11 es un capítulo extraordinario consagrado a eso y dice que la fe es aquello que genera una enorme certeza, pero una certeza en lo que no se ve. La gran paradoja del mundo contemporáneo y cristiano contemporáneo es que solo creemos en lo que vemos. La fe para mí es creer en aquello que no vemos porque Dios lo ha revelado. Ese encuentro vital con el Señor que me da cada día la fortaleza, me da coherencia para lo que yo vivo, celebro y confieso. La fe tiene muchos matices, pero si hay algo cierto hoy, es que sin fe el mundo no puede vivir. ¿Cuál es la principal diferencia entre el pensamiento científico y la creencia espiritual? Hay una lucha constante entre pensamiento religioso y pensamiento científico. Quiero aclarar esto. No hay lucha entre el hombre y Dios, porque si Dios existe, el hombre es tan pequeño que no puede luchar contra Dios. La lucha es entre pensamiento científico y pensamiento religioso, que es otra categoría. La ciencia ha pretendido, a partir de procedimientos racionales, explicar el origen del cosmos, el origen del hombre, el origen de las especies,
mientras que la religión se basa un poco más en el mito, en la leyenda. Y cuando se confronta la historia de la evolución humana con el Génesis, obviamente pues eso no le gusta mucho a ciertos jerarcas de la Iglesia che creían a pie juntillas en el mito. La fede della Chiesa è un'altra cosa, cioè non si fonda nemmeno più sulla dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio. Quindi se qualcuno viene e dice ma razionalmente non si può pensare che Dio esiste, la Chiesa rimanda al Vangelo, dice leggete il Vangelo e ascoltate quello che dice Gesù e non pensate di poter dimostrare con la ragione che Dio c'è o non c'è. ¿Qué postura tuvo la Iglesia frente a quienes buscaban explicaciones desde la ciencia? Uno de los problemas que ha tenido la Iglesia cristiana es el desafío del racionalismo crítico de forma metódica a la fe. En el siglo XVII vamos a tener una serie de pensadores que creen en la existencia de Dios, pero no creen en lo que se va a llamar las religiones positivas o religiones históricas. Si hablamos del siglo XVI, si hablamos del individuo que va a hacer la gran revolución, por ejemplo, y un señor llamado Copérnicus, el famoso astrónomo de origen polaco, nació en la ciudad de Torún, cuando va a desarrollar la concepción que se llama concepción heliocéntrica, es decir, el Sol está en el centro y no la Tierra. Galileo Galilei también desarrolla estas ideas. Es decir, empiezan a haber preguntas. ¿Cómo reaccionó la Iglesia? ¿Qué actitud tuvo hacia los científicos e intelectuales? Galileo y el movimiento de la Tierra generaron fuertes tensiones en la Iglesia, porque la ciencia, como la entendemos ahora, no tenía tantos mecanismos para poner en evidencia que la Tierra está girando alrededor del Sol. Entonces todavía se dio un proceso de fricción, está la famosa subordinación de Galileo, que tiene que reconocer su error y por lo bajo murmura, por si mueve, sin embargo se mueve, dice el mito. En realidad Galileo probablemente aceptó lo que le dijeron, siguió pensando lo que pensaba, pero no importa, la historia es muy bella, Galileo aceptando la idea de la Iglesia, pero murmurando por lo bajo que la Tierra se movía. A otros no le fue también, a Giordano Bruno lo quemaron directamente por pensar distinto en términos astronómicos de lo que pensaba la Iglesia. La ciencia parte de la creación. ¿Y por qué el hombre no puede investigar la presencia de Dios en la creación? ¿Que porque se va a creer más que Dios? Si hemos sido creados a su imagen y semejanza, ¿por qué temen que me parezca a papá y a mamá? Hoy en día el vínculo entre iglesia y ciencia está más aceitado. Creo que la Iglesia directamente se retiró del campo de la ciencia, excepto en algunos asuntos sensibles como clonación, aborto, cuestiones muy vinculadas a la vida. La Iglesia se ha reconciliado en ese sentido con la evolución. Claramente dice, es una teoría que explica los orígenes. La Iglesia también ha sabido ver que en la Biblia no se pretende dar una explicación científica a los orígenes del mundo. La ciencia y la fe pueden convivir o no dependiendo de los contextos sociales. Creo que también aquí mucho de este proceso ha sido responsabilidad de la Iglesia, que quiere tener el control de todo, indicarte cómo fue creado el ser humano, cómo se hizo el mundo, cuáles son los movimientos de la naturaleza. La fe y la razón van unidas, se iluminan, se acompañan y a la vez se ayudan mutuamente para poder comprender los misterios del hombre. A lo largo de su historia, la Iglesia ha cuestionado su propia conducta y postura frente a temas difíciles. ¿Cuál ha sido la actitud frente a las denuncias de abusos cometidos en el interior de la institución? ¿Se abrirán nuevos espacios para los divorciados y los sacerdotes casados? En los últimos años se dieron a conocer denuncias por abusos sexuales cometidos en el interior de la Iglesia. ¿Cuál fue la reacción de la Santa Sede? Cuando hablamos de abuso en la Iglesia Católica es cuando estos actores religiosos se extralimitan de esa representación de poder que tienen ante la sociedad. La pesadilla de cada caso de abuso es que hay un abusador y un obispo que no ha sido lo suficientemente fuerte como para
expulsar del sacerdocio a esta persona que está aprovechándose del sacerdocio para cometer lo que el Papa Francisco llama sacrificios diabólicos. Hace aproximadamente 3 años y medio empecé a recordar abusos que sufrí en mi niñez por parte de un sacerdote de la Iglesia Católica. Y bueno, empecé a investigar, a preguntar si yo estaba en condiciones, porque habían pasado más de 30 años. Y la mayoría de los abogados me decían que no podía hacer nada porque la causa ya estaba prescripta. El cura seguía celebrando misas y estaba en una capilla en un hospital. Y bueno, fuimos al hospital y le hicimos una protesta antes de que él salga a celebrar la misa. Le pude decir que él no se iba a olvidar de mí nunca más. No me imagino lo que debe haber sufrido la niña que fui y todos los niños que sufren abusos. ¿Cuál es la postura actual de la Iglesia frente a estos hechos? Una razón de la crisis del catolicismo es los escándalos. Hay un escándalo mayúsculo, que es el escándalo de pederastia, que involucra la autoridad moral de la Iglesia. Hay situaciones que se repiten y por eso hablamos de una metodología, de un accionar sistemático que se repite por parte de los curas y de las monjas abusadoras, porque también hay monjas que han abusado. Para una niña, para una joven, puede resultar difícil reconocer como conducta abusiva una conducta que pareciera afectiva siendo el mismo género. Es más encubridora. En los últimos años, el abuso de este poder se ha dado en el terreno de la sexualidad. El abuso, pues el uso del cuerpo del otro. Es decir, no es tanto un tema de sexualidad como tal, o una especie de perversión de sexualidad. Es el abuso del poder, el uso del poder que tiene. Esa es la esencia de la pederastia. El Papa Francisco no ha escatimado palabras duras para estos sacerdotes delincuentes, ni tampoco para quien los ha encubierto. ¿De qué manera se hicieron públicos estos episodios que pusieron en juicio la conducta de muchos hombres y mujeres de la Iglesia? ¿Cómo se han organizado las víctimas de abuso? En todos los países se están organizando, hay asociaciones de sobrevivientes de abusos eclesiásticos, en casi todos los países. Nuestra lucha es contra quienes cometen estos delitos aberrantes que son los curas y las monjas abusadoras y sus cómplices, porque acá hay complicidades y la complicidad está dada en la institución Iglesia. Creo que es muy importante remarcar que la Iglesia va aplicando medidas cada vez más importantes y cada vez más relevantes respecto a los clérigos que realizaron ese tipo de abusos. Trasladarlos del lugar a veces indudablemente termina siendo peor el remedio de la enfermedad. Lo que la Iglesia pide a sus sacerdotes es que sean ejemplares entre lo que predican, entre la doctrina católica y lo que viven. Hay obispos, hay laicos también que están como estudiando la cuestión en relación también con la formación sacerdotal, previendo lo que viene de base, el hecho de acercarse, de hacernos cargo, y me parece que es un progreso cada vez más grande. ¿Cuál es su posición frente a otros temas controversiales que se debaten en el seno de la institución? Otro que fue un gran debate son el tema de los divorciados vueltos a casar, que la Iglesia era tajante, que quedaban fuera de la Iglesia. Francisco, con esa sutileza jesuítica, dice, no están tanto, pueden participar en los sacramentos, y eso causó un escándalo inmenso. La feligresía se divorcia, planifica su familia, las estadísticas te lo dicen, incluso aborta, ¿verdad? Cuando hay necesidad de, por si las circunstancias que sean, ¿no? Y entonces se va dando una discordancia muy amplia entre el discurso y la normatividad eclesiástica, por un lado, y por otro lado, pues la vida cotidiana de la feligresía.
En los últimos años, muchos sacerdotes y religiosas han optado por la vida matrimonial. Soy sacerdote casado, ejercí el ministerio sacerdotal. Yo no tuve una doble vida, es decir, una familia oculta o una mujer oculta y ejercer el ministerio. Sino que, bueno, hablé con mi comunidad, hablé con mi obispo, me entendieron que me tomó un tiempo. Conocí a la que es actualmente mi mujer, porque mi vínculo social eran, obviamente, la gente de la iglesia, ¿no? El sacerdote para la iglesia en este momento está concebido como una persona full time, ¿no? Y que creo que también podría ser en muchos casos full time, pero también poder tener su familia, ¿no? ¿Cuál es la mirada de la iglesia sobre estos fieles que buscan hacer cambios? Para la tradición católica es muy importante la coherencia. Por eso los católicos piden a sus pastores que sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Salimos de una temporada quizá en la que la Iglesia ha sido mirada como fuente de problemas, se ha visto mirada dialécticamente como una vieja desagradable. Pero puesto que en la Iglesia está Cristo, siempre la Iglesia resucita. Y lo demuestra el hecho que después de 2000 años estamos aquí. ¿De qué modo la Iglesia incluirá a los fieles que viven experiencias diferentes? ¿Cómo reaccionarán ante el reclamo de quienes piden vivir libremente su sexualidad? De regreso de su viaje a Georgia y Azerbaiyán, durante la rueda de prensa en el avión, el Papa Francisco pronunció esta frase histórica. Cuando una persona che ha questa condizione arriva davanti Gesù, Gesù non le dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale. ¿A quiénes iban dirigidas sus palabras? El Papa Francisco espera, antes de concluir su papado, cambiar 3 cosas en la Iglesia. Que el celibato sea opcional, no obligatorio. Que las mujeres tengan otro lugar en la Iglesia. Y que se reconozca la unión entre personas del mismo sexo. Si todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿por qué la elección sexual sería un inconveniente? La Iglesia Católica es ambigua. La Iglesia Católica va a decir que todos son iguales, pero en el momento de la práctica resultaría que las mujeres y los homosexuales no entran dentro de su territorio. Son expresiones de una iglesia que está tensionada por sus dogmas, sus doctrinas, frente a realidades demandantes que cambian. La Iglesia Católica y las iglesias cristianas han tenido, a lo largo del tiempo, posturas diferentes en torno al amor entre personas del mismo sexo. Los primeros cristianos no consideraban que el amor entre personas del mismo sexo fuera algo que los quitara de la santidad o los llevara al infierno. Aquí es muy interesante ver cómo la iglesia misma ha venido mutando su concepción de la homosexualidad. Al principio eran seres pecaminosos, ¿no? Eran seres oscuros, poseídos por el demonio. Después de eso, la iglesia consideró la homosexualidad como una enfermedad, come una grave enfermedad che podía ser curata. Se la Chiesa non fosse così sessuofobica, potrebbe anche essere più tollerante con gli omosessuali. ¿Cuál fue la postura del Hijo de Dios frente a la homosexualidad? Non mi è mai stato citato un passo di detti di Gesù del Vangelo in cui si condanni l'omosessualità. Todo depende cómo lea usted la Biblia o con qué entusiasmo o concepción, ¿no? Por una parte, quienes interpretan el Antiguo Testamento dicen que en la Biblia los eventos, digamos, de Sodoma y Gomorra son claramente una condena a la homosexualidad. Tenemos un ritual de la Iglesia Católica del siglo X que mantenía tradiciones cristianas antiguas para unir hombre que amara a otro hombre y mujer que amara a otra mujer.
¿Esto cuándo se va a prohibir? Aunque hubieron iglesias y obispos que lo consideraban malo ya desde el siglo V, como San Jerónimo, que es el que inventa el concepto de sodomía. Antes de San Jerónimo, la sodomía no existía como concepto. Sodomita solo significaba el que nació en Sodoma, no significaba homosexual. Es un punto en polémica. Otros dicen que en sentido estricto, que quizá en el Nuevo Testamento quien critica la homosexualidad es Pablo, pero no Jesús. Jesús tiene un discurso de misericordia, de perdón, etcétera, ¿no? La palabra que hoy aparece como los homosexuales no irán al reino de los cielos, en la carta de los Corintios, a los Corintios de Pablo jamás escribió la palabra homosexual. La palabra homosexual se inventa en el siglo XIX. La Chiesa non può continuare ad essere così naturalista sulla questione del sesso. Se capita sempre più spesso, capita sempre più perché la tecnologia, l'ingegneria genetica ci permette di manipolare la nostra sessualità a questo punto, la Chiesa dovrà adaptarsi a questa situazione. Y el género es el reconocimiento de las diversidades sexuales que, pues, en las que nos mantenemos en la relación tradicionalmente y abiertamente, y estamos hablando del reconocimiento de la homosexualidad, del lesbianismo, de la transexualidad, de la intersexualidad. En un gesto sin precedentes, en el año 2015, el Papa Francisco recibió en su casa de Santa Marta al transexual español Diego Neria Lejárraga junto a su novia Macarena. Porque Francisco no va a recibir a una pareja de transexuales, ¿no es cierto?, que están en muchos casos, de acuerdo a la información etnográfica que nosotros tenemos, trabajando en la iglesia, haciendo labores pastorales, como laicos comprometidos, como religiosos. Creo que la cuestión en el orden sexual respecto a la iglesia requiere un acompañamiento. Me ha tocado acompañar personas en ese sentido y en ese sentido también instándolas también a que vivan su religiosidad. Creo que una revolución profunda en el cristianismo es cómo concibe la sexualidad al interior de los grandes dogmas. ¿Cuál es el mensaje que está dando el Papa Francisco? El Papa Francisco nos está dando a nosotros un mensaje de ser reales, de ser auténticos, de que el poder que tú tengas, el dinero que tú tengas, es simplemente la añadidura, que lo importante es que tú seas neuma, que tú seas espíritu, que tú seas esencia junto con ese Dios que te creó. Entonces es decirnos a nosotros, hombre, no hay diferencias entre un blanco y un negro, no hay diferencias entre un judío y un griego, no hay diferencias en un homosexual y un heterosexual, simplemente esa persona es tu hermano. La presencia de Francisco representa no la revolución en la vida de la Iglesia. Francisco no es un revolucionario, es la reforma. Francisco es un reformador. Y otro aspecto muy importante es que Francisco plantea mayor sensibilidad para poder entender al hombre y a la mujer contemporáneos. ¿Qué significa esta nueva sensibilidad? Significa el que la Iglesia ya no tenga esa actitud de condena. Yo sueño con una iglesia católica inclusiva, donde quepamos todos y todas, y seamos capaces de ejercer liderazgos en equidad de relaciones y de reconocimientos. Es decir, que regrese al origen de su fundación, al origen evangélico, al origen del Jesús de Nazaret, que quería sentar en su mesa a todos por igual, sin diferencias de ningún tipo. Ese tipo de iglesia necesitamos, una iglesia más cercana a las realidades sociales. ¿Cuáles han sido los gestos más llamativos del Papa Francisco? ¿De qué manera la Iglesia intenta recuperar la confianza de sus fieles?
La Iglesia ha escuchado las críticas de quienes le piden mayor correspondencia con el mensaje de Dios y comenzó a introducir cambios. ¿De qué manera buscó acercarse a quienes condenó en el pasado? ¿Ha tenido el Papa Francisco la misma actitud de Juan Pablo II de pedir perdón? Juan Pablo II tuvo un pontificado que estuvo caracterizado sus 27 años por el intento de llevar al acercamiento con judíos, con musulmanes, un acercamiento interreligioso. Fue fundamental cuando se transformó en el primer papa de la era moderna que llegaba a una sinagoga para acercar a los seres humanos, para llevar a esa convivencia que pasa a ser tan necesaria en el mundo en el que nos ha tocado vivir. Pidió perdón por la intolerancia y la crueldad que la institución manifestó contra aquellos que no creían ni pensaban como la institución y que los condenó con una violencia, ¿verdad?, que implicó aniquilación de poblaciones enteras. Con lo que fue la conquista en América Latina, yéndonos más atrás, las cruzadas, ¿verdad?, que también fueron procesos donde se ejerció una gran crueldad. La Santa Inquisición, que condenó a científicos, ¿verdad?, porque no estaban de acuerdo con la interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Qué postura tuvo el Papa Francisco frente a los episodios de pederastia cometidos en el interior de la Iglesia? ¿Qué actitud tuvo hacia las víctimas de abuso? Ante Dios y su pueblo, expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes. Y humildemente pido perdón. Respecto a la cuestión de los abusos sexuales, va aplicando medidas cada vez más importantes y cada vez más relevantes respecto a, bueno, los clérigos que realizaron ese tipo de abusos. El Papa Francisco no se ha limitado a pedir perdón, sino que ha pedido que las personas que se preparan para el sacerdocio, que los seminaristas, se formen también psicológicamente, que formen también su corazón para la decisión de no mantener relaciones sexuales en toda su vida. Se están dando pasos y a mí me parece muy relevante esta cuestión del acompañamiento a los familiares y con toda obviamente la carga dramática de dolor que hay, pero el hecho de acercarse, de hacernos cargo y me parece que es un progreso cada vez más grande. ¿Qué otros gestos de Juan Pablo II retomó Francisco? E poi Papa Francesco è tornato sulla scena internazionale come già Giovanni Paolo II, ha mediato nei rapporti tra Stati Uniti e Cuba, parla del fenomeno dei migranti, scuotendo le coscienze dei politici, sottolinea le grandi disuguaglianze sociali che esistono non soltanto nel sud del mondo, ma anche nel nord del mondo. È necessario affrontare insieme la questione migratoria. Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo diventi un grande cimitero. Essendo un potere che miliardi di cattolici o di cristiani nel mondo ascoltano, è chiaro che può esercitare la sua autorità anche e soprattutto come facitore di accordi internazionali, come favorizzatore di situazioni di maggiore caritatevolezza in generale. Para muchos, el Papa Francisco parece haber interpretado la crisis de la Iglesia y el reclamo de los fieles y el mundo en general. En distintas oportunidades y por diferentes medios, el Papa Francisco hizo alusión a la postura que la Iglesia debe tener frente a las personas homosexuales. Se una persona è gay e cerca il Signore
e a buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? En este contexto lo que está haciendo Francisco es retomar este mensaje de la misericordia, y es el primer papa que pronuncia la palabra gay, es decir, la pronuncia en el vuelo de regreso de Brasil, ¿no es cierto?, cuando la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué es lo que toman los periodistas de esa entrevista y lo usan, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Para los conocedores de la fe, estas palabras y los gestos de Francisco son una muestra de los cambios que busca en la Iglesia Católica. Con el Papa Francisco, ser católico es vivir una propuesta que se centra sobre todo en hacer el mayor bien posible al mayor número de personas. Esto no es posible si uno no enraiza la propia vida, si no ve en su corazón el mensaje del Evangelio, obviamente. Pero el final es este, hacer el máximo bien posible al mayor número de personas, que esa es la propuesta cristiana. Realmente lo que Jesús y los apóstoles pensarían es que los fieles que siguen sus enseñanzas hacen lo posible por tratar de retratarlas y vivirlas, pero que realmente nos falta mucho acercarnos a lo que fue la vida de ellos para poder ser católicos y cristianos como ellos hubieran deseado. El mayor milagro, el único milagro, es la vida. Es un viva la vida que la humanidad no puede perder, y que si algo tienen que decirle los cristianos al mundo, y si algo es ese mensaje de Jesús vivo, es que Él le apostaba a la vida. Si hay algo genial ante lo cual no podemos prescindir, porque es el mayor milagro, es estar vivo. El Papa invitó a predicar la palabra de Dios en gestos de acercamiento hacia el prójimo. Propuso volver al mensaje de Jesús para evitar nuevas contradicciones. ¿Podrá su mensaje cambiar el futuro de la institución? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.